One of Donald Trump's longtime confidants is expected to plead guilty to perjury. Alan Weisselberg arrived at the Manhattan Criminal Courthouse a little earlier on Monday, and a source tells CNN that the charges stem from testimony he gave during the civil investigation into the Trump Organization's finances. Weisselberg had been the company's chief financial officer. In 2022, he pleaded guilty to 15 counts of tax fraud and served about 100 days in jail. Algunas medidas judiciales no se imponen por la fuerza de su impacto inmediato, sino por la forma en que reconfiguran los patrones consolidados dentro de las instituciones. El 20 de marzo de 2024, en la Corte Suprema de Manhattan, un episodio de naturaleza inusual interfirió directamente en el curso institucional de una serie de procesos que involucran al presidente Donald Trump. Alan Weisselberg, exdirector financiero de la organización Trump, se declaró culpable de perjurio al admitir que mintió bajo juramento durante el juicio civil por fraude financiero en el que Trump era parte central. El contenido de la confesión, registrada formalmente en las actas, no solo compromete los testimonios anteriores del Ejecutivo, sino que también abre una nueva vía de implicaciones para las ramificaciones legales que rodean al presidente. El impacto del episodio no se limitó a lo que se dijo en ese momento dentro de la sala. La admisión de Weisselberg al reconocer que mintió sobre el valor de los activos utilizados para proyectar una imagen patrimonial inflada de Trump interfiere directamente en la credibilidad de las narrativas construidas a lo largo de décadas sobre el éxito empresarial del presidente. Ahora, bajo un nuevo tipo de escrutinio legal, la Fiscalía de Manhattan ya había actuado anteriormente contra Weisselberg, quien en 2022 se declaró culpable de fraude fiscal. En esa ocasión, cumplió 3 meses en Rikers Island. Ahora, al volver a los tribunales para responder por falso testimonio, el Ejecutivo añade otra capa a un historial que involucra directamente los mecanismos internos de la organización Trump. Al admitir que mintió sobre las declaraciones financieras de la empresa durante un juicio civil, compromete no solo su propia conducta, sino todo el marco de defensa utilizado por Trump en su alegación de que sus activos fueron evaluados correctamente. La confesión, realizada ante un juez, refuerza la tesis de que los documentos utilizados por la organización para obtener ventajas ante las instituciones financieras no solo contenían discrepancias, sino que fueron defendidos sobre la base de falsedades deliberadas. Este nuevo capítulo obliga al sistema judicial a revisar los límites previamente aceptados sobre la relación entre los testimonios internos y la conducta de los directivos. La posición de Weisselberg dentro de la organización Trump, ocupando durante décadas el cargo de director financiero, hace que su confesión tenga peso institucional. No era un agente periférico, sino el responsable directo de los balances, las declaraciones fiscales y los flujos de caja. Era la persona que, junto a Trump, validaba la narrativa del éxito económico basándose en datos que ahora resultan cuestionables. La gravedad del reconocimiento de perjurio reside precisamente ahí, no en el valor absoluto de las cifras, sino en el hecho de que se distorsionó la verdad bajo juramento para sostener una imagen pública de riqueza y competencia administrativa. La estrategia adoptada por la Fiscalía al negociar un acuerdo de 5 meses de prisión para Weisselberg parece tener un objetivo preciso: reforzar la integridad del proceso penal que está a punto de comenzar contra Trump en el caso de falsificación de registros empresariales. Con la confesión, la Fiscalía se anticipa a una de las tácticas más comunes de la defensa: desacreditar a los testigos por falta de pruebas formales de mentira. Ahora, la mentira está admitida, está documentada, y ya no depende de interpretaciones del contexto o del análisis subjetivo de contradicciones. El propio agente del fraude declaró su culpabilidad y, al hacerlo,
reavivó preguntas que estaban latentes sobre lo que se puede considerar una norma operativa dentro del círculo interno de la organización que Trump dirigió durante décadas. El hecho de que Weisselberg mintiera específicamente para proteger a Trump no se declaró literalmente en su confesión, pero el contenido de lo que ocultó, las distorsiones en torno al valor de los activos, está directamente vinculado a la imagen pública de Trump como empresario. Esto acerca la confesión no solo al pasado de la empresa, sino al propio imaginario construido políticamente por Trump en su trayectoria como figura nacional. El mantenimiento de esta imagen ha dependido a lo largo de los años de la creencia en una fortuna muy superior a la media, y cuando el responsable técnico de certificar esa fortuna admite que mintió para mantenerla, lo que se cuestiona no es solo la contabilidad, es la estructura de credibilidad que se ha construido a partir de 1900. El silencio con el que la defensa de Trump ha reaccionado a la confesión de Weisselberg hasta el momento parece reflejar más cálculo que sorpresa. No ha habido desmentido público. No ha habido nota oficial negando los vínculos entre los relatos. Esta ausencia de respuesta inmediata indica un escenario en el que cada nueva pieza añadida al tablero exige una adaptación cautelosa. El riesgo ahora es que la confesión de perjurio se convierta en un precedente, que otros testigos reconsideren sus declaraciones, que documentos antes interpretados de forma dudosa cobren nuevo peso a la luz de la admisión formal de falsedad por parte de una de las figuras más cercanas a Trump en su vida corporativa. Hay un valor real en seguir cómo episodios como este reconfiguran la comprensión del sistema sobre los límites de la lealtad institucional. Por eso, este canal sigue atento a los detalles de cada movimiento procesal, ofreciendo contexto donde los hechos exigen más que titulares. Desde el momento en que se registró judicialmente la confesión de Alan Weisselberg, las implicaciones comenzaron a reorganizarse en torno a tres núcleos interdependientes: la credibilidad de los testimonios anteriores, la inclusión de los documentos financieros de la organización Trump en procesos civiles y penales, y el grado de responsabilidad que se le puede atribuir a Donald Trump en su condición de principal beneficiario de las distorsiones admitidas. Es en este contexto que la Fiscalía de Manhattan pasa a integrar formalmente la confesión en su estrategia procesal, centrándose no solo en el caso ya iniciado sobre la falsificación de registros empresariales, sino también en las evaluaciones paralelas sobre si Trump habría mentido bajo juramento en distintas instancias. La intersección entre las declaraciones prestadas por Weisselberg y las registradas en nombre del presidente pasa a ser examinada bajo una nueva lógica de coherencia documental. La presencia de incongruencias entre las versiones, ya que la Fiscalía puede alegar que las mentiras se institucionalizaron y mantuvieron de forma coordinada. La convergencia entre las líneas de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía estatal y las analizadas por los fiscales federales también se vuelve más plausible. Aunque los alcances son distintos, los procesos federales abordan, por ejemplo, el manejo de documentos confidenciales o la obstrucción de la justicia. La línea común pasa a ser el comportamiento bajo juramento. A partir de ese momento, la credibilidad de Trump como declarante en procesos oficiales entra en una nueva fase de evaluación. La cuestión deja de ser solo sobre el contenido de las declaraciones y pasa a incorporar la coherencia del patrón de comportamiento de un líder directamente involucrado en decisiones que ahora se revelan sustentadas en falsedades. Esta convergencia ayuda a entender por qué la confesión de Weisselberg tuvo un impacto inmediato en los círculos jurídicos fuera del estado de Nueva York. Los tribunales federales de otros estados ya habían registrado declaraciones prestadas por Trump bajo juramento en diferentes contextos,
incluyendo acciones de naturaleza civil relacionadas con temas como difamación, contratos comerciales y propiedades inmobiliarias. Aunque cada caso tiene sus particularidades, el punto de intersección es la relación entre lo que se dijo y los registros disponibles. Cuando la Fiscalía dispone de documentos que indican valores, contratos y movimientos distintos de los narrados bajo juramento, el margen de interpretación sobre error de memoria o falta de precisión comienza a reducirse. La confesión de Weisselberg refuerza esta tensión, ya que ejemplifica, con una admisión formal, lo que antes era solo una pista, que había conocimiento previo de la distorsión y que se mantuvo con la clara intención de proteger la imagen patrimonial. No se trata, por lo tanto, de un caso aislado de perjurio, sino de la posibilidad de que la falsificación bajo juramento haya funcionado como un mecanismo sistémico dentro de la organización. Esta hipótesis no es fácil de demostrar, pero ahora cuenta con un fundamento jurídico, una confesión homologada por un tribunal competente, y es sobre la base de este nuevo dato que los analistas han comenzado a revisar otras declaraciones de Trump en testimonios anteriores, especialmente aquellas en las que el presidente negó tener conocimiento detallado sobre la elaboración de los estados financieros o sobre los criterios utilizados para evaluar determinados activos. La Fiscalía podría utilizar la confesión de Weisselberg para demostrar que, aunque Trump no firmara directamente los documentos en algunos casos, el patrón de falsificación era conocido por sus colaboradores más cercanos, por lo que es improbable que no se hubiera discutido en los niveles superiores de la estructura decisoria. El fortalecimiento de la posición de la Fiscalía Estatal también coincide con You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Historial de Weisselberg como ejecutivo reticente que se resistió a colaborar plenamente incluso después de la condena de 2022. Ahora se somete a revisión. Fuentes jurídicas indican que la nueva confesión puede haber ido acompañada de condiciones aún no hechas públicas, como la entrega de documentos o aclaraciones adicionales sobre las comunicaciones internas de la organización Trump. Dependiendo de lo que se transmita efectivamente a las autoridades, pueden surgir nuevos nombres como parte del circuito de conocimiento que permitió el mantenimiento de declaraciones fraudulentas en documentos oficiales. La arquitectura legal en torno a estas declaraciones depende de un punto central: la prueba de que hubo intención deliberada de engañar. El estándar técnico exige no solo que la información sea falsa, sino que el autor supiera de la falsedad en el momento en que la declaró. Es en este punto donde la figura de Weisselberg se vuelve clave. Como director financiero, era, por definición, el agente que recopilaba, revisaba y presentaba las cifras. Su admisión de que mintió bajo juramento para proteger la imagen financiera de Trump compromete no solo la veracidad de los datos, sino la propia noción de que Trump pudiera desconocer tales distorsiones. Esta conexión entre función e intención es el vínculo que la Fiscalía busca demostrar de manera más amplia. La situación actual también lleva a una reevaluación de los límites de la inmunidad funcional de los expresidentes en el contexto de los procesos civiles y penales. Aunque Trump ya no ejerce el cargo, las investigaciones que lo involucran se han llevado a cabo con especial cautela, precisamente por el impacto institucional que podrían generar. Sin embargo, la confesión de perjurio de una figura destacada de su organización desplaza el eje de análisis. Ya no se trata solo de evaluar la conducta del presidente como figura política, sino de examinar, desde la perspectiva del sistema judicial, si hubo un uso reiterado de mecanismos de protección de la imagen empresarial, basados en declaraciones que se sabía que eran falsas. La dificultad para la defensa de Trump radica en equilibrar el argumento de que él no tenía
control sobre todos los detalles operativos de la empresa, con la construcción pública de su figura como líder omnipresente, involucrado directamente en todas las decisiones relevantes. Esta contradicción narrativa se vuelve cada vez más difícil de sostener a medida que se incorporan nuevos elementos al proceso, y aunque el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la veracidad de las declaraciones del propio Trump, el simple hecho de que estas declaraciones estén siendo revisadas en contraste con confesiones de perjurio ya aceptadas judicialmente aumenta la tensión sobre los próximos movimientos legales. Por eso, análisis como este cobran especial importancia en momentos de convergencia institucional. Cuando las confesiones aisladas comienzan a conectarse con estructuras de decisión más amplias, la comprensión pública de los hechos debe basarse en el contexto y el seguimiento continuo. Y eso es lo que seguimos ofreciendo aquí, sin atajos narrativos y centrándonos en lo que revelan los registros de cada instancia dentro de los límites del propio sistema. La confesión formal de Alan Weisselberg redefinió el eje del debate jurídico al introducir una tensión que aún no ha encontrado un tratamiento uniforme dentro del propio sistema. ¿En qué medida una práctica repetida de distorsión deliberada puede interpretarse jurídicamente como producto de una cultura organizativa vinculada a la cima de la jerarquía, y no solo como la suma de desviaciones individuales? La cuestión parece técnica, pero su impacto es estructural. Obliga a los tribunales, fiscales y analistas a elegir entre dos vías interpretativas con consecuencias muy diferentes. Una que entiende la mentira bajo juramento como síntoma de un patrón institucionalizado, y otra que, aunque reconoce ese patrón, insiste en que la responsabilidad directa de la máxima autoridad depende de demostraciones adicionales e inequívocas de mando, conocimiento e intención. Desde ese punto, el caso pasó a ser observado no solo como un conjunto de episodios aislados, sino como un campo de disputa sobre la imputabilidad en estructuras corporativas altamente centralizadas. Para parte de la comunidad jurídica, el peso central de la confesión radica en el hecho de que Weisselberg no era un agente periférico, operaba en el núcleo financiero de una organización y, por lo tanto, su admisión de perjurio tiende a interpretarse como un indicio de funcionamiento recurrente y no como un accidente puntual. Esta interpretación parte del supuesto de que, cuando un dirigente en esa posición decide mentir formalmente al Poder Judicial, el objetivo suele ser preservar un mecanismo mayor, proteger una narrativa continua e impedir que la cadena de inconsistencias revele el funcionamiento interno en su conjunto. En otras palabras, la mentira no surge como un impulso individual, surge como una acción funcional. Sin embargo, otra corriente argumenta que esta inferencia, aunque plausible, no sustituye el nivel de prueba necesario para atribuir responsabilidad directa a Trump. Estos analistas insisten en que existe una diferencia jurídica entre beneficio y orden. Aunque Trump se haya beneficiado de las distorsiones, eso no basta para demostrar que tenía conocimiento específico sobre la falsedad en momentos concretos, especialmente cuando el delito analizado exige intención. Y el requisito técnico en este tipo de casos es riguroso. No basta con señalar contradicciones. Es necesario demostrar que al declarar algo bajo juramento, la persona sabía que la afirmación era falsa. Y, aún así, la utilizó con el objetivo de engañar al tribunal. Es precisamente esta diferencia la que mantiene al sistema en una zona ambigua. El punto crítico del debate ya no es demostrar que hubo distorsión. Esto ya parece estar suficientemente respaldado por múltiples registros documentales y decisiones anteriores. El dilema es otro. ¿Puede el sistema reconocer una práctica generalizada de manipulación sin convertir automáticamente esta práctica en responsabilidad directa del principal beneficiario y figura central de la estructura?
En ciertos casos, la respuesta institucional ha sido afirmativa, lo que revela una preferencia por la separación formal entre la conducta corporativa y la conducta personal. En otros, la respuesta ha sido más agresiva, acercándose a la idea de que, cuando el beneficiario y el centro de decisión coinciden, el argumento de la distancia operativa pierde fuerza. Esta oscilación se refleja en el comportamiento de los propios tribunales. Hay decisiones recientes que enfatizan el papel de Trump como elemento central del acuerdo, señalando que, incluso sin pruebas de un mando explícito en cada detalle, el patrón sistémico beneficiaba directamente su imagen, su patrimonio y su posición política. Otras decisiones, sin embargo, siguen adoptando un enfoque más estricto, sosteniendo que la responsabilidad penal exige una conexión directa entre la orden y la ejecución, y no puede construirse únicamente a partir del entorno organizativo y el resultado obtenido. Lo que se observa, por lo tanto, es una fragmentación institucional que no invalida los procesos, pero determina un avance más cauteloso y a menudo más lento, porque el sistema necesita decidir con precisión dónde termina el patrón y dónde comienza la autoría. Dentro de este marco, Weisselberg opera como una figura ambivalente. Por un lado, sirve como elemento de conexión, ya que su posición interna le permite describir el engranaje, los flujos de decisión y los puntos en los que se ajustaba la información para sostener valores artificiales. Por otro lado, también puede funcionar como barrera para el salto inmediato de responsabilidad, porque la defensa puede explotar su condena como argumento de personalización de la culpa, tratando de mantener la falsedad confinada al ámbito operativo. Esta es una dinámica clásica en casos complejos. El individuo que revela la estructura es el mismo que puede ser utilizado para limitar el alcance de la estructura. Por eso, un número creciente de analistas ha destacado la importancia del concepto de entorno de perjurio. Se trata de un término utilizado en investigaciones institucionales para describir contextos en los que la falsedad no aparece como una excepción, sino como un comportamiento esperado, sustentado por una expectativa tácita. En este modelo, mentir deja de ser una desviación y pasa a ser un mecanismo de conformidad interna, algo que la estructura absorbe y reproduce. La aplicación de esta idea al caso de la organización Trump aún no es pacífica, pero ya produce una consecuencia interpretativa relevante. Si la manipulación era parte de la cultura interna, entonces el debate no gira solo en torno a quién firmó o quién habló, sino en torno a quién sostenía, toleraba o se beneficiaba del sistema que exigía esa mentira para seguir funcionando. Esta discusión afecta directamente a la integridad del propio poder judicial. Cuando la confesión de perjurio surge dentro de un ecosistema de testimonios prestados por figuras de alto rango, el problema no es solo penal, es institucional. Obliga al sistema a lidiar con la posibilidad de que testimonios anteriores, aunque formalmente válidos cuando se prestaron, vean su credibilidad erosionada retroactivamente. Y ahí surge el dilema. ¿Hasta qué punto una confesión posterior permite reabrir interpretaciones sobre declaraciones pasadas? Existen límites técnicos para la revisión, pero la presión institucional para reexaminar los patrones crece a medida que aumenta el número de episodios que apuntan a la recurrencia, y no a la excepción. En este contexto, los fiscales estatales han señalado que la confesión de Weisselberg se incorporará a los procedimientos ya en curso, pero evitan anticipar si esto puede fundamentar de manera directa una acusación contra Trump. Esta contención se explica menos por la vacilación y más por la prudencia técnica. El patrón probatorio del perjurio es rígido. La acusación debe demostrar plena conciencia de la falsedad en el momento en que se hizo la declaración, y la intención deliberada de
Engañar sin este núcleo duro, el caso se vuelve vulnerable. Y es en este punto donde el sistema aún trabaja en la oscuridad, a la espera de nuevos documentos, nuevos informes o nuevas colaboraciones, capaces de llenar el vacío entre la sospecha plausible y la prueba concluyente. Mientras tanto, el comportamiento procesal de Trump permanece bajo constante observación. Su línea defensiva ha alternado entre la negación amplia y la transferencia de responsabilidad a sus subordinados. Esta estrategia puede ser funcional a corto plazo, pero pierde estabilidad si el conjunto de pruebas comienza a consolidar convergencias internas. Un solo testigo puede descartarse como excepción, pero múltiples testigos que describen el mismo patrón en momentos diferentes y desde ángulos distintos, tienden a alterar el peso institucional de la narrativa. Si esto ocurre, el sistema tendrá una base para interpretar no solo el fraude como un evento, sino el fraude como un método, y eso cambia el marco jurídico. En torno a este núcleo técnico, el debate político sigue activo. Para algunos, el episodio representa la consolidación de un mecanismo tardío de rendición de cuentas, en el que solo la ruptura interna de la lealtad permite atravesar estructuras protegidas por décadas de poder e influencia. Para otros, el caso expone un riesgo institucional, la posibilidad de que, en un entorno polarizado, el Poder Judicial sea percibido como un instrumento de disputa política, lo que podría comprometer la legitimidad incluso cuando el proceso sea riguroso. Estas interpretaciones no se anulan entre sí. Coexisten porque el caso opera en dos dimensiones simultáneas. La jurídica, donde lo que importa es la prueba y la tipificación, y la simbólica, donde lo que importa es la confianza pública y la percepción institucional. Por lo tanto, el panorama sigue siendo incierto. No hay indicios formales de que se presentarán nuevos cargos contra Trump basados únicamente en la confesión de Weisselberg. Pero tampoco hay señales de que el episodio se tratará como cerrado o aislado. La admisión de falsedad ya influye en la forma en que se leen los testimonios. Se evalúan las contradicciones y se comprueba la coherencia narrativa en los procesos civiles y penales. Y cuando la verdad bajo juramento es el eje de estabilidad del sistema, una confesión de esta magnitud altera todo el campo, porque reintroduce la duda donde antes había formalidad. Es en este contexto donde los próximos pasos cobran una importancia decisiva. No siempre un caso se define por el volumen de lo que se revela. A menudo se define por la respuesta institucional cuando la credibilidad de los testimonios comienza a desmoronarse. Y eso es precisamente lo que está en juego aquí. No solo el contenido de la mentira admitida, sino lo que hará el sistema cuando sea inevitable responder si esa falsedad fue un acto individual de protección o una expresión coherente de una estructura que dependía de la distorsión. Para sostener el poder, el patrimonio y la narrativa pública, en ese espacio entre la reevaluación técnica y la construcción de un precedente, el caso sigue avanzando, y es ahí donde aún se medirán sus efectos reales.